la gloria de Valencia. A todos. Bueno, sabíamos importancia del partido, sabíamos que nos enfrentamos a un equipo que tiene muchos puntos en las manos y nuestra idea fue ser agresivo, mantener líneas de pase muy lejos para que no puedan cómodos. Nos costó en principio jugar con este nivel de defensa. Siempre en últimos segundos recibíamos una puerta atrás, un rebote ofensivo, una canasta por exceso de agresividad, pero luego en segundo cuarto creo que hemos tenido un parcial que nos han ganado realmente el partido. Luego fue aguantar esto, mantener las distancias y seguir serio. Yo creo que esto tiene que ser un poco nuestra seña de identidad, en jugar con las intensidades y las líneas de pase, provocar fallos de equipo contrario, pero para esto necesitas muchos jugadores atléticos, un nivel de atletismo muy alto, porque vamos, hoy acabamos con 3 jugadores tocados por problemas de espalda, por problemas de otro. No podía últimos 2 cuartos contar ni con Pau, ni con Rafa, ni con Stefan, por tema de... No son único Rafa puede tener un problema con no sé cómo se llama. Cuello, sí. Pero vamos, entonces para esto hay que tener una plantilla amplia y hay días que tú hablas de acierto. Otro día teníamos 2 de 22. Hoy hemos tenido demasiado. No es normal tiros que mete Tomás en segundo cuarto, que entran todos, pero no quiero depender de esto. No queremos depender de esto. No, yo creo que Rafa y Stefan no tienen nada grave, que tienen sobrecargas en la espalda, uno por golpe, otro por su problema que tenía, pero Pau sí que se cayó y tiene un problema cervical en el cuello, y esto sí que puede ser más problemático porque no está bien ahora. Sí que perjudica. Bueno, te lo digo una cosa, en Valladolid, primer cuarto hacemos 2 faltas y perdimos de 15. Prefiero que el equipo está duro, intenso, que comete faltas, que tenemos problemas de faltas, que jugamos como madres de caridad. No, pero mi pregunta es si ya no. hay un exceso de celo en el arbitraje por señalar faltas. No lo sé. Yo único que sé que me mandaron un mensaje que se habla que somos equipo agresivo, no sé qué, no sé. Pero es que yo no puedo entrar en esto. Lo vean como quieran. No. ¿Mandaron un mensaje? No me mandó mensaje a nadie. Es que cuando preguntas dicen así, que jugáis muy duro, no sé qué. ¿No? Pero yo qué sé, jugamos como todos. No te lo tengo respuesta a esto. Lo siento, pero vamos, el criterio es como es, hay que adaptarse a él. Nosotros intentamos jugar honestos, mejor posible, con esta excesividad de agresividad. A veces cometes faltas, evidente. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Bueno, primero, yo acabo de decir a jugadores, hemos fichado un chico que se llama Michael, pero no es Jordan, es Jelevale, y es un jugador que nos viene a ayudar, que parece que que con la llegada de Jelevale vamos a solucionar todos los problemas. No, es un jugador que nos viene a ayudar, que es un buen jugador, pero tiene que sumar algo de equipo, y a partir de ahí vamos a ver dónde llegamos. Esto no implica salida de ningún jugador. Todos los jugadores que están en plantilla, como año pasado, como por ejemplo Barcelona tiene un jugador de más en su plantilla y siempre lo rotan, nosotros yo lo voy a tomar decisiones jornada a jornada y ahí está. Bueno, yo acabo de decir, hace tiempo decía que es una liga muy complicada, que equipos que dominan en Euroliga vienen y pierden en la liga nuestra, que fue siempre así, pero a lo mejor este año un poco más. Pero esta es una carrera muy larga y a ver dónde todos llegamos al final. Equipos que son más consistentes van a llegar. Siempre hay equipos que en primera vuelta juegan muy bien y luego bajan. Espero que nosotros no nos pasa esto, que seguimos con la buena dinámica y que al final, cuando se ve donde uno tiene que estar, está, ¿no? Yo creo que ahora mismo es pocas jornadas para tener una conclusión, pero es evidente de que hay equipos que están muy bien, que están arriba, que están jugando bien, como Zaragoza, como Gran Canaria, Bilbao, y nosotros incluso, que somos todos equipos que queremos entrar en este club de los privilegiados de la Euroliga. Y
a ver hasta cuándo podemos llegar. Y sobre primera pregunta, sí, cuando el equipo roba balones, tiene contraataques, hemos tenido muchos contraataques, son asistencias fáciles también. Todo es un poco juego de partir de la defensa, ¿no? Primero que para mí es más importante que jugadores que están con culo apretado y que saben que pueden estar fuera si no están bien. Y esto es lo único que me importa, porque otro no vamos a poder jugar con todos. ¿Me explico? Entonces yo creo que el jugador cuando tiene presión de otro que puede estar en su puesto da una respuesta mejor. Bueno, esto fue siempre. Espero que a nosotros nos pase también. Muy bien. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.